Saludos y bienvenidos al episodio número 33 de Para Servirle. Gracias por sintonía en otro episodio. En esta ocasión dialogamos con Denise Santos, presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico. Esta organización lleva sobre 30 años en Puerto Rico con la misión de mitigar el hambre y responder a necesidades alimenticias de nuestra isla. Con Denise hablamos sobre toda la logística de cómo opera el Banco de Alimentos, ya que hacen alianzas con la distribuidora de alimentos y con organizaciones sin fines de lucro en nuestra isla para apoyar a los 78 municipios y entregar sobre 13 millones de libras de alimentos anualmente. Con ella también hablamos de cómo han ido evolucionando como organización, cómo nosotros podemos colaborar y en detalle hablamos de la situación alimenticia en Puerto Rico, la cual es crónica y de dónde todos tener presente y colaborar con la misma. Te invito a que conozcan más del Banco de Alimentos en todas sus redes y en la página web alimentospr.com. Como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir en paraservirle.pr en todas las redes y compartir este episodio con sus familiares y amigos. Pasemos ahora junto a Denise Santos del Banco de Alimentos de Puerto Rico. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. En el día de hoy me acompaña Denise Santos, presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico. Denise, bienvenida a Para Servirle. Muy buenos días, Jesús. Fascinada de estar aquí compartiendo contigo. Para mí es un placer y me encanta que vamos a empezar el año, ¿verdad?, hablando un poco del Banco de Alimentos, que lleva muchísimos años en Puerto Rico haciendo una gran labor. Antes de empezar a hablar del Banco de Alimentos, como siempre hago, me gustaría conocer un poco, ¿verdad?, qué es para ti el servicio y, ¿verdad?, qué significa esa palabra, ese sentimiento para ti. Bueno, yo creo que es nuestra responsabilidad. El mundo y la vida nos ha regalado tanto. Y aunque estemos en momentos difíciles, en momentos donde estamos muy preocupados por la salud, muy preocupados por las condiciones y la calidad de vida en Puerto Rico, tenemos que ser responsables y entender que parte de nuestra vida tiene que ser servir a otros, porque solo sirviendo a otros verdaderamente vamos a vivir una vida plena. Sí, me acuerdo, me trae siempre ese comentario, ¿no? La frase de el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Que es como una frase muy importante, ¿no? Que yo creo que desde la raíz, ¿no?, de servir para poder llevar una vida plena, como tú mencionas, creo que es clave. Con esa introducción me gustaría movernos entonces ahora al Banco de Alimentos de Puerto Rico. Para los que no conozcan, ¿qué es el Banco de Alimentos de Puerto Rico? Pues el Banco de Alimentos es una gran alacena, es un gran almacén. El Banco de Alimentos es una organización sin fines de lucro privada que lleva operando en Puerto Rico desde 1988. Abrimos las operaciones justo un año antes del huracán Hugo. Así es que en estos 34 años hemos servido durante Hugo, durante Georges, durante Irma y María, durante los huracanes, el terremoto y ahora durante la pandemia. Nuestra misión es mitigar el hambre en el país, proveyendo alimentos y esperanza a las poblaciones desventajadas en la isla. Nosotros básicamente distribuimos sobre 13 millones de libras de alimentos al año, impactando sobre 1.2 millones de personas. Wow. Y yo estuve viendo un poco de la data y cuando mencionan los huracanes, en ese año del huracán fueron 18 millones también, creo que pudieron. Wow, que sin duda eso es un montón y representa que hay un problema de hambre en Puerto Rico de cualquier forma que lo veamos. Me gustaría conocer. Sí. Sí, no, te iba a comentar que el Banco de Alimentos opera gracias a la generosidad de muchas instituciones, especialmente la industria de alimentos en Puerto Rico. Nosotros recibimos alimentos de la industria de alimentos, del Departamento de la Familia, de USDA, y todas estas entidades básicamente se unen para proveerle alimentos a estas poblaciones en necesidad. Si no fuera por ello, esos 18 millones de libras que distribuimos después de Irma y María, no hubiera sido posible llegar.
a tantas personas, a los 78 municipios, incluyendo a Vieques y Culebra. Así que estamos muy agradecidos de la industria de alimentos porque son quienes verdaderamente nos proveen como diremos, la energía para nosotros poder distribuirlo. Y hablando de la industria de alimentos, ¿cómo funciona esa logística, no? Ellos tienen alimentos en sus almacenes, ustedes tienen su almacén. ¿Cómo es esa distribución, esa alianza con ustedes? Bueno, el Banco de Alimentos básicamente sirve dos propósitos importantes. Número uno, obviamente, distribuir alimentos a aquellas personas en necesidad. Pero número dos, nosotros evitamos que muchos de estos alimentos que están en perfectas condiciones terminen en los vertederos. Puerto Rico es un país que se considera un país rico, pero hay mucha desperdicio de alimentos por un lado y hay mucha necesidad de alimentos por el otro. Así que el Banco de Alimentos lo que hace es básicamente unir la demanda y el suplido para poder llegar a estas familias, a todos estos niños que están en necesidad. Así que trabajamos a través de 170 agencias. Cada una de estas agencias tiene un programa de alimentos, tiene una población. Por ejemplo, se trabajan con enfermos, se trabajan con ambulantes, se trabajan con niños, niños que están en edad escolar y niños que han sido abandonados por sus padres, madres lactantes, enfermos crónicos, en fin, todas las poblaciones en Puerto Rico que sufren de inseguridad alimentaria. Porque básicamente, como funciona, y pusimos ahí la imagen un poco, ¿no? El Banco de Alimentos le da los alimentos a estas organizaciones que ya tienen su programa, que de cierta manera ustedes también son la energía de esas organizaciones para que ellos puedan seguir apoyando a las diferentes poblaciones en las comunidades que ellos operan. Sí, nosotros trabajamos básicamente en dos áreas primordiales. Lo primero es obviamente a través de nuestras 170 agencias. Estas agencias vienen al banco, se suplen de nuestros alimentos y ellos a su vez distribuyen a través de sus organizaciones a las poblaciones identificadas dentro de sus comunidades. El otro servicio grande que hace el Banco de Alimentos es lo que nosotros llamamos los impactos. Nosotros tenemos un programa que llamamos Mochila Alegre y Bolsita Alegre, que son programas que van dirigidos a niños estudiantes de 3 a 15 años que dependen o que dependían de los comedores escolares. Estos niños de lunes a viernes reciben los alimentos del comedor escolar, pero durante el fin de semana se iban a su casa sin tener que comer. Así que el Banco de Alimentos le provee a ellos una mochila, literalmente una mochila, con 12 libras de alimentos que le da para la cena viernes, las 3 comidas sábados, las 3 comidas domingo. Ellos regresan su mochila y el banco se las devuelve llenas. También tenemos el programa Lonchera Dorada, que va dirigido a las personas mayores de 65 años que tienen alguna necesidad alimentaria. Estas personas reciben básicamente una caja de alimentos que les da alimentos suficientes para los 30 días, para un mes. Tenemos la alacena universitaria que apoya a la cantidad de universitarios que no tienen, luego de pagar la matrícula, los libros y todos sus gastos, no tienen suficiente para alimentarse. Y muchos de ellos subsisten con una taza de café o una bolsa de papitas al día y verdaderamente eso no es nutrición. Así que también trabajamos mucho cada vez que hay una emergencia en el país, como por ejemplo el año pasado tuvimos los terremotos, tuvimos sequía, tuvimos inundaciones. Durante todas las crisis y las situaciones de emergencia, el Banco de Alimentos provee a esas comunidades impactadas alimentos durante el tiempo que están en esa situación de emergencia. Gracias por explicar los programas, porque obviamente, como podemos ver, están atacando básicamente todas las poblaciones, ¿no? Niños, jóvenes, adultos mayores. Me gustaría conocer un poco cómo han ido ustedes como organización evolucionando, porque ahora tienen todos esos programas, ¿no? Y también tienen las alianzas con las 170 organizaciones, pero hace 34 años fue que comenzaron. ¿Cómo ha sido esa evolución, no? En los 87, ¿no? 80 y pico, a hoy en día, ya en el 2021. Pues el Banco de Alimentos comienza en el 1988 gracias a unos misioneros que llegan a Puerto Rico con la misión, para ser redundante, con la misión de
compartir la palabra del Señor, ¿no? Vienen a evangelizar a las comunidades en Puerto Rico. Durante este proceso se dan cuenta de que antes de poder llevar la palabra del Señor, pues necesitan alimentar a las comunidades, porque las comunidades verdaderamente lo que estaban sufriendo era de hambre. Así que se dan a la tarea de recoger alimentos de los pequeños negocios dentro de las comunidades, de familias, de una serie de entidades, y distribuían los alimentos en los baúles de cada uno de los carros de estos misioneros. Según va pasando el tiempo, por un lado la necesidad se incrementa porque ellos empiezan a ampliar su impacto, y por otro lado también la cantidad de alimentos que empiezan a recibir requiere de un lugar donde poder almacenarlo, cumpliendo con todas las exigencias del Departamento de Salud, US Food and Drug Administration, etc. Así que empiezan con unos pequeños almacenes en Bayamón. Luego se mudan a unas facilidades un poco más grandes y estuvieron 30 años localizados en Bayamón, en el Parque Industrial Corujo. Y hace un año, en diciembre del 2019, nos mudamos a unas facilidades, como yo llamo, State of the Art en Carolina, gracias a que tanto Unidos por Puerto Rico como una cantidad de fundaciones de Estados Unidos creyeron en la misión del banco y apoyaron los esfuerzos del banco para invertir $5.3 millones en unas facilidades nuevas con un congelador de 800 pies cuadrados, 2 neveras de 800 pies cuadrados cada una, y unas facilidades mucho más amplias, mucho más cómodas, para poder servir a mucha más población. Así que hemos ido de ser un proceso individual de uno a uno a básicamente servir a través de 170 organizaciones, que muchas de ellas son organizaciones de fe, o sea que ese comienzo de evangelizar, pues un poquito se lleva por estas organizaciones que son miembros del banco, continúan trabajando con el tema de la fe, pero también como parte importante proveyendo alimentos. Y es increíble, ¿no? Cómo han podido, ¿verdad? Crecer, ¿no? Y también recibir el apoyo de Puerto Rico, de otras organizaciones. Hablaste del State of the Art, del almacén que tienen hoy en día, ¿no? Hace ya un año y pico. Mencionaste lo de la nevera. Me gustaría como que si pudieras explicar a la gente la misión, ¿no? del almacén, ¿no? Ustedes ahí reciben, como mencionaste, los alimentos y qué hacen con ellos para luego distribuirlos. Pues, como bien dice, hemos tenido la suerte de contar con una cantidad de donantes importantes, y no importantes por quienes son, sino importantes porque verdaderamente son personas, son entidades que tienen la capacidad de apoyarnos de manera significativa. Y gracias a estos donantes, nosotros recibimos alimentos, ¿no? Como te expliqué, el banco es un almacén. Así que nosotros recibimos los alimentos de todas estas entidades. De hecho, hay muchos individuos que una vez al mes traen alimentos al banco. Esa es una de las maneras de apoyar al banco, es trayendo alimentos. Y traen los alimentos, nosotros los recibimos, lo pesamos, todo lo que entra al banco es libras, nosotros no bregamos con dinero, nosotros básicamente bregamos con libras de alimentos, recibimos esas libras de alimentos, se almacenan y entonces se distribuyen a través de las diferentes entidades que trabajan en el banco. Por ejemplo, un ejemplo que mucha gente no conoce, tú te coges las tiendas Costco. Si tú vas a una tienda Costco y vas a la sección de repostería, tú te percatas de la cantidad de panes, bizcochos, galletas, ellos sacan todos los días para el público consumidor. Cuando cierra la tienda, todo aquello que se produjo durante el día y no se vendió, todo ese producto viene al banco de alimentos. ¿Por qué? Porque el banco de alimentos tiene la capacidad de distribuir todos esos alimentos en menos de 24 horas. Así que el producto que está en perfectas condiciones, que está todavía fresco porque acaba de producirse ese día,
en 24 a 48 horas está llegando básicamente a las casas de los consumidores que viven agradecidísimos de poder recibir algún alimento durante la semana. Así que, tú sabes, tenemos por un lado las entidades que nos donan los alimentos y por otro tenemos a esas familias que necesitan de ellos. Y hablando, yo creo que eso es bueno que la gente lo entienda, porque a veces hay los supermercados, Costco, otro tipo de megatiendas, igual que distribuidores, que tienen sus reglamentos, ¿no?, de calidad un poquito más altos, ¿no? Y eso no significa que los productos estén dañados, como tú mencionas, están en perfectas condiciones y todavía hay gente que se puede beneficiar de ello. Me gustaría... Sí, perdóname, solo quiero mencionarte algo, claro, que si te has percatado en los últimos años, el Federal Drug Administration y el USDA están cambiando el etiquetado de los productos. Antes decía expira para tal fecha y la gente entendía que si se lo comía el próximo día, pues moría el envenenamiento. Para lo que se está usando ahora es best if used by. Mucho mejor si lo usa para esta fecha, pero la calidad del producto depende de las condiciones en que este producto se almacena. Tú puedes tener un alimento en perfectas condiciones, que lo tienes en un lugar caluroso, con poca ventilación, y se va a dañar mucho más rápido que un producto que quizás tenga una fecha de expiración anterior, pero que lo han mantenido en una nevera o en unas condiciones mucho mejores. Así que están cambiando lo que llamábamos antes la fecha de expiración para establecer un tiempo, número uno, para que más personas puedan utilizar esos alimentos que están en perfectas condiciones, y dos, para darle al consumidor un poquito de libertad en términos de cuándo y cómo usarlo. Y yo creo que ahí viene la importancia, ¿no?, de ustedes tener ese almacén ahora de alta calidad, porque tienen los estándares, ¿no?, para que esos productos puedan mantenerse en el ambiente que necesitan estar para seguir siendo productos de calidad, como tú bien mencionas. Ahorita mencionaste un factor de que las personas pueden ir a hacer donativos de alimentos directamente en el banco de alimentos. Me gustaría conocer un poco esa logística para las personas que nos están oyendo, que deseen en algún momento, ¿no?, hacer un donativo de alimentos con ustedes. Hay tres maneras de apoyar al banco de alimentos. Número uno, obviamente, con donativos en metálico, y esto lo pueden mandar por correo, pueden entrar a nuestra página alimentospr.org y donar a través de la página PayPal o ATH móvil. La segunda manera es a través del voluntariado. Nosotros recibimos voluntarios continuamente, estuvimos muchos meses de marzo a septiembre, donde cerramos nuestro programa de voluntarios por la preocupación del COVID, pero ya hemos restablecido el programa de voluntarios a un nivel mucho menor con todo el tema de la protección. Y estos voluntarios nos ayudan muchísimo, son pieza clave para el Banco de Alimentos, porque son los que hacen nuestra misión realidad. Así que el programa de voluntariado es extremadamente importante para nosotros. La tercera manera es la manera de traer alimentos. Básicamente nosotros recibimos todo tipo de alimentos que están dentro de su fecha buena fecha para uso, alimentos que sean primordialmente obviamente alimentos no preparados, no perecederos, todo lo que tiene que ver con la dieta normal del puertorriqueño: arroz, habichuela, aceite, salsa, pasta, y tenemos una serie de amigos del Banco de Alimentos que mensualmente hacen su comprita para ellos y hacen una comprita para el banco, y o nos la traen al banco o nos notifican y las vamos a recoger. Perfecto, sin duda hay formas de poder colaborar. El trabajo, y mencionaste los voluntariados, el trabajo de voluntariado principalmente en el almacén, ¿no?, es obviamente toda esta parte de distribución, de organización, de validación de todos los alimentos que se reciben, para que ustedes tengan, como quien dice, más manos para poder bregar con todos los alimentos, ¿no? Sí, el voluntario es nuestras manos extendidas, pero tratamos de hacer un enlace entre las expectativas y lo que al voluntario le interesa
y los trabajos que tenemos. O sea que tenemos cualquier tipo de trabajo, tenemos trabajo administrativo, tenemos trabajo clerical, tenemos trabajo, sí, de limpieza, de preparación de alimentos, de acondicionamiento. Tenemos un poquito de todo, pero tratamos de complacer al voluntario de forma tal que lo complazcamos en términos de sus expectativas y lo que le gusta hacer. Eso me parece súper chulo también, que siempre es lo que yo digo aquí, que uno puede ser voluntario hay formas para todo el mundo, para todos los gustos, todos los colores, como quien dice. Eso es así. Me centré también en la parte de donativo, ¿verdad? Monetario, y estuve viendo en su página web y me gustaría que nos hables de eso un poco, que algunas de las estadísticas, ¿no? De lo que uno dona, lo que realmente representa en alimentos para las personas que lo necesitan. Y estuve viendo que, por ejemplo, $1 es una comida para una persona adulto mayor, $20 es una caja para una familia de 4. Cuéntame un poquito de la importancia de cómo ustedes maximizan esos donativos para la familia y las personas que lo necesitan. Pues nosotros obviamente recibimos donativos, pero también recibimos alimentos de organización, de diferentes organizaciones. Y básicamente lo que hacemos es que los complementamos, ¿no? Para cuando, por ejemplo, puedo recibir un vagón de arroz, pero no voy a entregarle a una entidad una caja de arroz nada más, porque obviamente eso no constituye una dieta balanceada. Así que el banco, preocupado también por la nutrición de las personas, lo que hace es que trabaja dentro de la guía de Mi Plato del Departamento de Salud, una caja donde se incluyen diferentes productos, tenemos carbohidratos, lácteos, proteínas y farináceos para poder balancear y darle a estas personas una comida balanceada. Así es que complementamos, usted da $10 y unido esos $10 a los donativos que recibimos de otras entidades, que muchos de ellos se reciben de gratis, básicamente podemos proveerle alrededor de cantidad de comida, mucho más que si usted fuera a un supermercado, a un restaurante y fuera a comprarla. Así que balanceamos lo que recibimos en dinero con lo que recibimos de gratis en alimentos. Sí, y la razón por la cual, ¿verdad? Pregunto esto no porque la gente entienda que el dólar o la donación que usted haga, tan pequeña como $1, tiene un impacto significativo porque ustedes lo manejan de una forma que rinde mucho más de lo que rendiría en un supermercado o en un restaurante, ¿no? Sí, para apoyar un poquito ese punto, la Organización del Banco de Alimentos, nosotros somos una organización bien pequeñita, nosotros somos básicamente 20 personas en el banco. 10 de ellas, básicamente, perdón, 12 de ellas trabajan en tareas en el almacén, los otros son labores administrativas. Pero sobre casi el 90% de cada dólar, o sea, 90 centavos de cada dólar va dirigido estrictamente al tema de la distribución de alimentos. O sea, básicamente de cada dólar solo 10 centavos se utilizan para tareas administrativas que son requeridas, obviamente, porque nuestros esfuerzos van dirigidos mucho al tema de recolección de fondos, porque si no tenemos fondos, el banco no recibe dinero del gobierno. Así que todo lo que recibimos es a través de donativos, así que tenemos que estar continuamente preparando propuestas y trabajando en tocar las puertas de diferentes entidades para que nos apoyen. Y me parece sorprendente, ¿no? Que un equipo de 20 personas pueda lograr repartir a través de alianzas, ¿no? Y todo su trabajo sobre millones, ¿no? De libras de comida en Puerto Rico. Y eso me lleva a la próxima pregunta que yo creo que la gente no está consciente y ustedes pues, día a día lo ven, ¿no? ¿Cuán importante, ¿verdad? ¿Cuán difícil realmente es la situación alimenticia en Puerto Rico? Saliéndonos, por lo menos en mi caso, ¿verdad? De la burbuja del área metropolitana y también en la área metropolitana, ¿no? En Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo es la situación ¿verdad? De hambre? Mira, y estos son estudios particulares de Puerto Rico y estudios que se han actualizado después de los huracanes, después del terremoto y ahora durante la pandemia. Y establecen que alrededor de 4 de cada 10 personas en Puerto Rico, alrededor de un 40%, sufre de inseguridad alimentaria. Wow. ¿Qué es seguridad alimentaria? Seguridad alimentaria es la certeza de que tú vas a poder obtener unos alimentos balanceados para poder desarrollarte
plenamente, tanto física como intelectual, como emocionalmente. Así es que 4 de cada 10 están sufriendo inseguridad alimentaria. Y la gente dice, y tenemos muchos cínicos en el país que dicen, ay, pero aquí nadie se muere de hambre. Bueno, pues yo le puedo decir que a lo mejor si usted le toca al vecino de al frente, a esa persona que probablemente usted entienda que tiene un salario espectacular, se sorprendería saber que a lo mejor esa persona quedó desempleado. Ahora con la pandemia hay sobre 280,000 personas desempleadas. Esa persona probablemente esté recibiendo algún apoyo o a lo mejor no ha recibido nada, porque hay muchas personas todavía esperando que se resuelva el tema del desempleo. Pero esa persona quizás por un periodo corto en su vida va a depender del Banco de Alimentos y te dicen, mira, nunca pensé que iba a tocar las puertas del Banco de Alimentos y es la primera vez en mi vida. Pero si quizás miramos nuestra vida hacia atrás, vamos a acordarnos de momentos en que quizás todos, por momentos cortos, por momentos largos, tuvimos necesidad de una mano amiga que nos ayudara con alimentos. Así que esa es una realidad de puertorriqueños, es una realidad que es provocada por las crisis, por las emergencias. Puerto Rico vive una situación fiscal extremadamente preocupante desde hace más de 15 años. Es una economía paralizada, hay mucha gente que no tiene empleo y lamentablemente si la economía no está creciendo, si la economía no está perdóname, proveyendo trabajo y la economía no ayuda a estas familias a salir de la pobreza, vamos a continuar siendo un país con una inseguridad alimentaria a unos niveles total y completamente inaceptables. Y hablando de ese factor, ¿no? De esa métrica, ¿no? De la seguridad alimentaria, como en otros países vecinos, como cuánto es ese número más o menos, para que tengamos como un conocimiento. Todo depende, pero por ejemplo, para decir, en Estados Unidos el promedio de inseguridad alimentaria ha de un 20%. Puerto Rico está duplicado. Exacto, wow. En el mundo todo depende, porque hay unos países, por ejemplo, te coges India, te coges África, y hay unas regiones que tienen unas pobrezas mórbidas, unas pobrezas extremas. Yo no estoy hablando de esa pobreza en Puerto Rico, pero aquí estructuralmente hay mucha inseguridad alimentaria. Hay gente que sobrevive, pero no comiendo bien. Seguridad alimentaria es tu poder tener los recursos para tú tener una alimentación balanceada. Así que de eso hablamos cuando hablamos de nuestra misión de mitigar el hambre. Y yo creo que es importante que lo menciones, ¿no? Porque poniéndonos en perspectiva, pues hay familias que si tienen $5 para sobrevivir una semana, pues la comida se convierte en algo, pues, no puedo pagar la luz, no puedo pagar la comida, tengo que pagar este préstamo, tengo que la gasolina para llevar a los niños a la escuela, que se convierte en un juego económico en el cual a veces la comida pasa como a un segundo plano. Usted coge la población de adultos mayores y esta población, muchos de ellos viven de un cheque del Seguro Social o un miserable cheque de retiro. Y estas personas en estos momentos tienen que proveerse para sus medicamentos, para obviamente la luz, el agua. Muchas personas están todavía pagando su hipoteca. Cuando llegue el final, y en Puerto Rico la vida no es barata, la vida es extremadamente cara y cada día nos la hace más cara. Es el momento en que el cheque no da más. Así que hay muchas personas en Puerto Rico, personas mayores, que muchas veces tienen que escoger entre comerse un pedazo de pan o comprarse un medicamento. Y hay muchas personas que los medicamentos no lo toman con la frecuencia que deberían de tomarlo, porque no tienen los recursos. Y hablamos un poco ahí del reto, ¿no? de Puerto Rico, ¿no? En cuanto a este tema específico, ¿no? Pero me gustaría conocer entonces el reto de ustedes como organización, ¿qué retos se encuentran día a día para poder lograr esa misión, ¿no? de mitigar el hambre y ayudar a la seguridad alimentaria en Puerto Rico? Pues número uno, combatimos continuamente el cinismo del país en términos de que aquí no existe el hambre y existe y es muy fuerte. Dos, tenemos que asegurar
que el banco tenga los recursos para continuar operando, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Es interesantísimo, pero el Banco de Alimentos tiene una cantidad de amigos, de donantes, muchos de ellos fuera de Puerto Rico. Nosotros recibimos donaciones de Europa, recibimos donaciones de Canadá, donaciones de cantidad de sitios en Estados Unidos. Son puertorriqueños que han vivido el hambre, que está en estos momentos mucho mejor, pero que reconocen la labor del Banco de Alimentos. Así que el segundo reto es continuar asegurando que nos llegan fondos para poder continuar realizando nuestra labor. 3, establecer unos lazos mucho más sólidos con la industria de alimentos, de forma tal que continuamos contando con un flujo de alimentos continuo que podamos distribuir. Y básicamente buscar las maneras creativas y productivas para poder ampliar nuestro acceso y ampliar nuestro trabajo dentro de ese marco presupuestario que muchas veces nos restringe. Y qué bueno que mencionan lo del cinismo, ¿no? El primer punto que mencionaste de los 3 retos principales de ustedes como organización, porque yo creo que es algo de lo que queremos, de cierta manera, también atacar en este episodio un poco, ¿no? Que la gente entienda que hay una situación particular, seria, que tenemos que resolver y ustedes están haciendo una labor ya que tienen su logística, que reconocen y pueden impactarlos de forma positiva. Hablando de ese mismo cinismo, ¿no? Y hablando ahorita, ustedes hablaron de cómo han ayudado en las crisis. Los últimos 4 años para Puerto Rico y específicamente el 2020 para el mundo, ¿no? Han sido años difíciles. Me gustaría conocer un poco cómo manejar la situación de los huracanes, cuán crítica fue la parte alimentaria en el huracán, esos años, meses y años después, y cómo ustedes se han insertado para ayudar ahí. Bueno, déjame decirte que, como bien dices, nosotros desde María, bueno, desde hace más de 15 años, Puerto Rico vive en un cuadro de una economía paralizada. Así que esto te crea un problema de desempleo brutal. Y el desempleo, a su vez, tiene un impacto importante en el crimen y en todos los problemas de droga, etcétera, que hay en el país. Así que esa base sobre la cual nosotros estamos viviendo es extremadamente seria y hay que atacarla y hay que resolverla. Pero además de eso, se complica con el tema de los huracanes Irma y María. En 10 días tuvimos 2 huracanes, uno categoría 3 y el otro categoría 5, que básicamente devastó a Puerto Rico. Las poblaciones quedaron incomunicadas, había problemas de acceso, había problemas de comunicación, nadie sabía. Había un problema, de una desorganización total a nivel de gobierno. Porque es muy fácil estar sentado en una oficina con aire acondicionado tratando de dirigir la orquesta. El Banco de Alimentos en menos de 24 horas se puso en acción y empezamos a salir a la calle con alimentos porque entendíamos que muchos de los comercios estaban cerrados, no estaban operando. Mucho más el problema de las tarjetas de crédito. Mucha gente tenía su tarjeta de crédito, pero iban al supermercado y no había comunicación, la tecnología no estaba funcionando, así que era todo en efectivo. Y mucha gente no tenía el efectivo, aunque tuviera unas grandes cuentas en el banco, no tenía cómo manejar las compras porque no tenía efectivo. Así que el Banco de Alimentos fue una fuerza importante para apoyar a estas comunidades que perdieron mucho durante María. María todavía no se ha resuelto, o sea, hay muchas comunidades que todavía siguen siendo impactadas por todo el destrozo de María. Luego de eso, tuvimos pues el tema de los terremotos. Todavía hay cientos de familias que no han podido regresar a su hogar, que no tienen techo. Hay algunas personas que están viviendo todavía en casas de campaña, en sus carros. El área sur es un área bien triste y bien afectada. El Banco de Alimentos continúa impactando el área sur, apoyando a estas familias que están en necesidad. A eso, como te dije, tuvimos el problema de la sequía, que aunque fue un tiempo corto, en unas poblaciones tuvieron que sufrir mucho porque mucho del dinero que tenían iba para la compra de agua, así que les restaba mucho menos con el tema de los alimentos.
también vino Isaías en las inundaciones en Mayagüez y las inundaciones en Arecibo. O sea, no nos acordamos de todos los desastres que hemos vivido. Y tengo una amiga que me dice, vive en América, que me vino a Puerto Rico y me dice, mira, cuando yo pienso en Puerto Rico, yo pienso en un luchador en el ring. En el primer asalto le dan un buen puño y el hombre cae, pero se levanta inmediatamente porque está fresco, está listo, sigue la pelea y en el segundo ring levantan 2 puños, el tipo vuelve a caer de nuevo y ya se toma un poquito más de tiempo de levantarse. En el tercer asalto, o sea, le dan el tercer puño y el hombre cae en la lona y ya le cuentan los 10 segundos y el hombre no se levanta. Y un poco Puerto Rico, tenemos que reconocer que es una isla de gente extremadamente resiliente y fuerte, porque hemos sufrido mucho en los últimos años, pero el puertorriqueño continúa levantándose. Quizás cada vez se le hace un poco más difícil y quizás las condiciones se van empeorando un poco más, pero tenemos que reconocer la resiliencia del puertorriqueño porque definitivamente han sido unos 10, 15 años extremadamente duros para el país. Sí, y me fascinó esa metáfora, ¿no? De cierta manera, porque yo creo que es bien cierto y hay muchas cosas pequeñitas que nos han pasado que están como que enlazadas entre los eventos más grandes que los que nos recordamos y se nos olvidan. Y Sí. eso también, de cierta manera, nos impactan también a las comunidades más vulnerables que no han podido levantarse. Hablando de eso, estuve leyendo también que la pandemia iba a durar hasta abril, si no me equivoco. Ustedes también lanzaron un programa que era a la cena móvil, ¿no? Que era para atacar la situación de la pandemia. ¿Cómo es ese plan? ¿Cuál es la misión? Obviamente, y cómo ha sido hasta ahora, ¿no? Mira, cuando empieza la pandemia, obviamente todas las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico empezaron a identificar las áreas y las geografías en las que iban a trabajar. Y nosotros nos dimos a la tarea de identificar poblaciones olvidadas. Y de aquí surge la alacena móvil. ¿Y quiénes son esas poblaciones olvidadas? Pues número uno, el primero, los desempleados. Nosotros en ocasiones, en varias ocasiones, fuimos a repartir alimentos a las filas que estaban en el centro de convenciones de los empleados que estaban esperando que se resolviera el problema de los pagos del PUA, familias que llevaban 3, 4 meses sin recibir ningún tipo de ingreso. Distribuimos alimentos en los desempleados. Poblaciones de personas mayores con problemas de movilidad no pueden llegar a los supermercados. Trabajamos a través de líderes comunitarios para llevarle alimentos directamente a sus casas y asegurarnos que esas personas envejecientes tenían recursos y tenían alimentos para poder subsistir por lo menos una semana. Hay una cantidad de padres con niños con cáncer y otras enfermedades serias en los diferentes hospitales de Puerto Rico. Esos padres cuando entran al hospital no pueden volver a salir por el tema del COVID. Así que vivían en los hospitales o estaban en los hospitales, pero tenían muy pocos recursos para poder comprar alimentos. Así que a través de facilitarles tarjetas de alimentos, facilitamos que estas personas tuvieran cómo alimentarse durante el tiempo que estuvieran dentro de los hospitales. Estamos trabajando con enfermos crónicos, personas con Alzheimer, personas con condiciones renales, con condiciones diabéticas, que verdaderamente reciben poco apoyo de las diferentes entidades en Puerto Rico. Trabajamos con niños, una de las áreas que nos impacta mucho son la pobreza en términos de la niñez en Puerto Rico. 6 de cada 10 niños en el país viven en pobreza y 4 de cada 10 en una pobreza extrema. Así que fortalecimos nuestro programa de Mochila Alegre con la Bolsita Alegre, proveyendo merienda a estos niños, que muchos de ellos estaban en sus casas, y también trabajamos con madres jefas de familia, que ahora no solo son madres jefas de familia, sino que son maestras, son transportistas, son cocineras, porque han tenido que asumir un rol agrandado.
y son personas que cuando tienen los niños en su casa, los niños básicamente le vacían la nevera porque están metidos en la nevera continuamente. Así que todas estas son poblaciones que requieren de una atención especial en términos de apoyo de programas de alimentos, y pudimos a través de la donación de una cantidad de entidades ayudarlos a mantenerse a flote durante quizás los meses más difíciles de la pandemia. Y nuevamente yo creo que es sin duda, como dicen en inglés, es un eye-opener, ¿no? Todo lo que tú nos mencionas, porque son como poblaciones que sabemos que existen, los conocemos, los tenemos a lo mejor hasta en nuestra misma familia y no nos percatamos de su situación, que pudiera ser difícil y pues como no lo mencionan, no lo dicen, pero a veces uno no sabe y ustedes los pueden ayudar. Mencionaste ahorita el factor de Feeding, la amiga, ¿no?, de Feeding America. Sé que me gustaría conocer un poco esa alianza, ¿no? Porque Banco de Alimentos es parte de Feeding America, que es una organización nacional, si no me equivoco. ¿Cómo es esa alianza? Sí, Feeding America es una organización nacional y es la organización caritativa más grande de Estados Unidos. Wow. Es la sombrilla bajo la cual operan 200 bancos de alimentos en la nación, incluyendo a Puerto Rico. Feeding America básicamente nos apoya con información, con esfuerzos de mercadeo, con esfuerzos legislativos a nivel de Washington, porque hay una serie de leyes, hay una serie de programas federales que si Puerto Rico pudiera ampliarlo sería de gran beneficio para la población. Así que trabajamos aportando a esos esfuerzos legislativos. Así que básicamente es una entidad sombrilla que apoya los esfuerzos de cada organización, de cada banco de alimentos a través de la región. Ellos tienen los recursos para hacer una cantidad de campañas a nivel nacional, de recoger este fondo, como lo ha hecho a través de toda la pandemia, y el Banco de Alimentos se beneficia porque parte de esos fondos llegan a Puerto Rico. Hay una cantidad de manufactureros y distribuidores de alimentos a nivel nacional que apoyan a Feeding America, y por su parte Feeding America, con un poder de compra mucho más grande que el que podría tener un banco, pues que provee productos a unos precios mucho más atractivos. Eso, ¿verdad? A veces yo creo que es súper bueno porque ellos tienen también conocer logística, el cabildeo, como que tienen otros factores que pueden, en Estados Unidos, que ayudan a Puerto Rico y a ustedes a seguir elaborando. Para ir más o menos cerrando, me gustaría conocer los planes para el 2021. Ya comenzó el año nuevo, ¿verdad? Y quisiera saber qué más o menos tienen en planes para este año. Pues mira, tenemos muchas sorpresas interesantes. El Banco de Alimentos está buscando todo el tiempo maneras creativas de ampliar nuestro acceso a las comunidades que necesitan en el país. Así que estamos trabajando con una serie de iniciativas. Vamos a ampliar algunos de los programas que están dentro de la Alacena Móvil o el programa de los olvidados. Vamos a abrir nuevos programas. Una de las preocupaciones que tiene el banco es que no queremos convertirnos en una entidad de mantengo. Nosotros queremos no darle pescado a todo el mundo, sino enseñarlos a pescar. Así es que quizás una de las iniciativas más importantes de este año es que vamos a empezar a abrir unos cursos de empresarismo, cursos que puedan ayudar a las personas a tener algún tipo de ingreso, porque en la medida que la persona tiene ingresos, pues puede solucionar su problema alimentario. Así que vamos a entrar en una serie de cosas también, la sustentabilidad agrícola, importante, el apoyo a los agricultores, pieza clave en este programa de subsistencia. Así que vamos a empezar a trabajar en una serie de áreas importantes y que van dirigidas a buscar la sustentabilidad del puertorriqueño. Eso me parece genial porque es viendo el problema también a largo plazo y tratando no de resolver, sino, ¿verdad?, preparar a las personas para que ya ese problema no exista de cierta manera en su vida, que yo creo que es ideal. Quería hacer una nota. Me mencionaste que, ¿verdad?, los resultados de los últimos años, 13 millones, 18 millones cuando los huracanes, para que la gente más o menos tenga una idea, aunque hubo la pandemia el año pasado y hubo paralización de operaciones de cierto modo,
eso no significa, los resultados del año pasado, me imagino que también son igual de favorables e impactaron a más personas que otros años también, ¿verdad? Pero año a año vamos incrementando a medida que logramos los fondos y que logramos más credibilidad a través de la población en Puerto Rico. Así es que llevamos un tren importante. Obviamente, el 2018, porque es el año donde vimos, el huracán fue el 17, pero fue a final de septiembre. Así que la evolución de la problemática del huracán no lo empezamos a sentir hasta comienzos del año 2018. Así que el 2018 sí distribuimos 18 millones, el 2019 distribuimos 13. Obviamente la diferencia es que tenemos una cantidad de donantes que te apoyan durante el tiempo de emergencia, pero luego que pasa la emergencia ya no puedes contar con esos fondos. Pero este año volvemos a incrementar nuestro número de personas impactadas, porque contamos con el apoyo de una cantidad de entidades nuevas y extremadamente generosas. Así que el Banco de Alimentos, su rol es mitigar el hambre, dar de comer, eso es lo único que hacemos, esa es básicamente nuestra misión y estamos para servirle. Así mismo es. Y con eso dicho, me parece que es un excelente cierre, ¿no? Estamos para servirle, ¿no? Agradezco, Denise, a tu tiempo, ¿no? Y también al Banco de Alimentos por su labor y por formar parte de este espacio. Para servirle, cuentan con nosotros para poder seguir llevando la voz y cambiando, ¿verdad?, un poco ese estigma de que no hay hambre en Puerto Rico, sino tratar de ayudar a las diferentes comunidades. Gracias a ti, Jesús. Solo sirviendo vamos a poder lograr un mejor país. Así mismo es, así mismo es. A nuestra audiencia, yo creo que el mensaje que Denise acaba de decir, no hay mejor manera de cerrar. Agradecemos su sintonía. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes, en paraservirle.pr, y compartir este episodio con sus familiares y amigos para compartir esta buena información. Muchas gracias por su tiempo y recuerden que aquí, para servirle.